el título del tema. Me estoy refiriendo a nuestro hermano Leonardo Álvarez. Quiero pedirle para él un caluroso y fraternal aplauso. Hermano Leonardo, adelante. Hermanas y hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean. No sin antes agradecer al Divino Padre Jehová por la oportunidad que nos da día a día, instante por instante, para experimentar la vida presente y dentro de ella conocer la divina ciencia, conocer las Sagradas Escrituras, en otras palabras, volver nuestra faz, la cara hacia Dios, después de haber vivido erróneamente, después de haber vivido fuera del camino correcto que el Divino Padre nos ha trazado. Lastimosamente, somos pocos dentro de lo que podemos virar hacia la corrección. Somos poquísimos, y esto también a media caña, ¿verdad? No es tan así de frente, con ese ánimo, con esa forma instantánea que nos dice el Divino Padre en su divina ciencia. 7.000 millones o más de habitantes en el planeta. ¿Cuántos somos actualmente? Bueno, a nivel nacional probablemente seamos 1.000, 2.000 de repente, ¿no? Frente a 7.000 millones o 7.500 millones de habitantes. Bueno, pero esto se va cumpliendo, hermanos, de menos a más, como lo dice el hermano Antonio, de menos a más, de poquito. Y esto es expansivo, alusivo a lo que dice en el libro de Daniel, la piedra que derrumba lanzando a un gigante y que lo derrumba. Y esa piedra es el divino conocimiento. Y cuando derrumbe al gigante, se cae para abajo todo. Eso muchos lo hemos leído. Bien, pues para esta tarde, hermanos, vamos a tener la oportunidad de hacer una introducción al tema central sobre lo que es la influencia del sistema. Nosotros vivimos bajo la influencia de muchos aspectos: influencia económica, influencia familiares, influencias del mundo, influencias del vicio, influencias de muchas taras, que es el mismo sistema. Y esa influencia, hermano, no nos lo podemos sacar así, es duro. Sacarse la influencia del sistema es sumamente duro. Está enraizado, está encostrado, tan fuerte que es difícil. Difícil, pero no es imposible. A medida que nosotros vayamos conociendo más, entonces nos va siendo más fácil, más asequible, más viable sacarnos esa influencia. Entonces, frente a esto, hermanos, tenemos que hacer un análisis de lo que significa la influencia, de lo que significa este sistema de vida. Es bueno saber como referencias, como historia de cómo se forma esta influencia, cómo van formándose a través de las civilizaciones, a través de las vivencias de siglos atrás. Y vayamos a la siguiente. Sabemos que la divina ciencia, hermanos, es clara, directa. Nosotros no tenemos que hacer ampliaciones, nada, sino más bien de repente hacer extensivo a nuestra realidad a través de la historia.
los fundamentos que se realizan en este sistema de vida, hermanos, es a través de la percepción de la gente, de las masas y de los poderes frente a la materia objetiva. Cuando tenemos la materia objetivamente, ahí es donde se fundamenta la mente, las formas de poder vivir, de poder manipular, de poder acaparar, de poder dominar al planeta, a las masas, en base al objetivo de lo que es materia. Porque no se ha cambiado eso, es un patrón que se sigue frente a esta forma que es la subsistencia de la vida. Se ve que es una necesidad que da mayor beneficio, mayor acaparamiento. De ahí nace la forma en que se origina desde los faraones. Los faraones vieron que eso era parte de una necesidad, el sistema creado por los faraones, y eso hacía que el pueblo reaccionara a la postre, cuando vino ya el divino maestro como Moisés, ¿verdad? Por eso que hay una parábola que dice: les pusieron sobre sus hombros duros trabajos, y así edificaron para Faraón la ciudad. Entonces ya la divinidad ya se manifestaba a través de estos términos, ya estaba sentenciado ese sistema faraónico. Tiempo después surgen las monarquías, reyes, césares, semidioses, etcétera, y se acentúa en forma piramidal, siempre un rey a la cabeza y la pirámide, las bases, el pueblo, y es así como se acentúa, de modo tal que surge pues las dominaciones nuevamente, y luego surge la invasión de la monarquía, ya posteriormente con la dominación de los poderes monárquicos, que delega a la parte de las invasiones de los imperios, como sucedió, por ejemplo, con la invasión de los españoles en diferentes partes de Latinoamérica y Centroamérica. Como pueden notar, hermanos, siempre los faraones, en función de la ley de la reencarnación, son los mismos que van tomando la posta para nuevamente retomar, porque la influencia de posición es tan fuerte que ellos no se podían sacar de encima. Nuevamente nacen y nuevamente hacen ejercicio de esas influencias tan fuertes que no han podido sacárselo. Luego surge en la República igualmente surgen las luchas, las sublevaciones, y surgen las repúblicas con gobiernos fascistas, golpes de Estado, y siempre los destinos de un pueblo lo tienen la clase dominante, ¿verdad? Entonces, de esa forma empieza nuevamente la influencia. Como dice el Divino Padre, todo espíritu nace nuevamente, ya sea para redimirse, por lo general es para cambiar, para mejorar, pero tan fuerte es la influencia que no pueden quitárselo de encima y siguen con lo mismo, siglo tras siglo. Y hoy por hoy tenemos a otro imperio que domina a través del poder económico, los dólares. Actualmente, hermanos,
Estados Unidos está sucumbiendo en una crisis tremenda. Por citarles un ejemplo, la caída de Norteamérica o esta crisis que está pasando es en el sistema económico, el dinero, la moneda que se forman los países que elaboran está en función de la paridad del dólar. Es el respaldo que tiene el oro. Pero Estados Unidos lo que falló es en el sentido de que no encuentra la paridad en función del dólar, entonces emite lo que es el dinero, el dólar en papeles, una forma de distribuir a todas partes del mundo. De esa manera hace su hegemonía de poder económico para poder invertir, comprar, etcétera. Hoy por hoy, neoliberalismo que se dice no es otra cosa que dolarización. Ese es todo, ¿no? La dolarización. Y actualmente todos los países en subdesarrollo, todo el mundo desarrollado y subdesarrollado están pendientes del dólar. Y ahora, como está batiéndose en crisis, ahora están pagando pues la factura. Tarde o temprano, o tal vez más temprano que tarde, Estados Unidos sucumbe. ¿Qué pasaría si China reacciona y tiene excedente en el dólar China? Entonces, si eso ocurriera, entonces fatal para Estados Unidos, cae automáticamente. Y peor aún cuando los países del tercer mundo empiezan a hacer un frente económico, entonces con eso se acabó. Y eso ha de pasar, eso es lo que va a pasar en un tiempo cercano. Eso a modo de introducción, hermanos. Siempre hay que estar enterados de lo que pasa en nuestra realidad, no podemos ser ajenos. No es tan bueno decir que la divina ciencia es lo último. Es cierto, es lo último, pero también tenemos que estar empapados de la realidad de lo que pasa. Ojo, hermanos, si estas cosas sabemos, es para enmendar, y probablemente en lo sucesivo, en sucesivas reencarnaciones, nosotros estos problemas seamos los que vamos a ir resolviendo, porque todo espíritu nace para enmendar, y nosotros somos parte del error, somos parte también de enmendar los errores que existen en la sociedad, que existe como prueba. Entonces es así como tiene que solucionarse. Entonces no es tan cierto que, bueno, todo lo dejamos a Dios y nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que saber la historia para poder sacar conclusiones. Porque el Divino Maestro ya lo dijo, si ustedes no solucionan, en otras palabras eso es lo que quiso decir, las leyes humanas menos van a solucionar o menos van a entender las leyes celestiales. Entonces las leyes humanas es parte que nos compete solucionar y es parte de lo que nosotros también tenemos que estar conscientes de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Bien, entonces, dicho a manera de introducción estos aspectos, vamos a dar lectura a un divino plano precisamente de lo que se trata la influencia. ¿Qué nos dice el Divino Padre sobre la influencia? Dice lo siguiente: atentos, hermanos, no se vayan a dormir, porque este es uno de los planos que particularmente es de sumo agrado. Todos los divinos planos son interesantísimos, todos los divinos planos no dejan de tener importancia, todo es importante, pero a cada quien nos agrada ciertos divinos planos, nos estremece, como que nos agrada mucho más, ¿verdad? Entonces a algunos hermanos les agrada sobre los platillos voladores, a otros hermanos sobre el sistema, a otros hermanos sobre ciencia divina, en fin, hay una variedad. Por eso que el Divino Padre nos da conocimiento en variedad. Y este divino plano, sobre todo en lo personal, es lo que más me entusiasma.
Ahora van a escuchar por qué. Dice el Divino Padre: en la prueba de la vida surgió la influencia del propio sistema de vida sobre el espíritu. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito calculará en cada uno el grado de influencia que la posición de las cosas ejerció en cada uno. Es un descuento de existencia de luz, y porque el extraño y desconocido sistema de vida llamado capitalismo, nadie lo había pedido a Dios, porque nadie pide cosas injustas a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus ideales jamás aprobó un sistema de vida injusto, a que pueda entrar uno que lo aprobó. Ahí claramente nos está diciendo un sistema de vida injusto, y nosotros como base, como pueblo, debíamos también haber estado despiertos. Dentro de la introducción, hermanos, y de lo que encontramos este divino conocimiento, es que a través de la historia, la humanidad nunca ha tomado la dualidad. Quiere decir materia y espíritu, o espíritu y materia. Porque a través de los gobiernos, a través de las monarquías, a través de las civilizaciones, nunca han avisorado, nunca se han proyectado tomar en cuenta lo espiritual, la esencia viva de un ser humano. Eso fue lo terrible, para que nosotros, la humanidad entera, no se diese cuenta de su error y no se diese cuenta de la influencia que estaba ejerciendo la posición de las cosas. Los reyes y tantos otros que se habían preparado en filosofía, que habían ido a las universidades, que se habían educado en el extranjero, nunca tomaron en cuenta lo que es la espiritualidad. Eso fue terrible. Por esa razón es que la humanidad está como está actualmente. Bien, así es, hijito, tal como lo pensabas desde niño. El sistema de vida al que llamaron capitalismo, nadie lo había pedido al Creador, porque cuando los espíritus le hacen sus pedidos, tales espíritus son desinteresados, es decir, que los pedidos humanos tenían la influencia del reino de los cielos, porque nada interesado existe en el reino de donde se salió. Es igual al medio ambiente en que se vive. La influencia del lugar influye en las ideas y en las determinaciones. El sistema de vida con posesión de cosas no es de Dios, y mucho menos en mundos de pruebas en donde todos están de paso, porque es un mundo que perpetúa por siglos y por generaciones, un extraño complejo que no conduce a nada. Las criaturas son prisioneras de algo en que al morir no se lleva ni una molécula. Es una de las más extrañas sensaciones. La posesión material de las cosas atrasa al espíritu con respecto a la ilustración. ¿Se dan cuenta, hermanos? La posición de las cosas atrasa al espíritu. Su avance hacia los planetas de ilustración se hace lento porque el interés mental se divide entre el poseer y el aprender. La entrega hacia el conocimiento no es completa y solo por el conocimiento se llega a Dios. La humanidad escogió un sistema de vida en que descuidó la perfección de sus propias sensaciones y virtudes. Lo íntimo fue dejado de lado para dar lugar a una extraña psicología fría y calculadora.
Esta psicología, la madre de los egoísmos, es la gran bestia que se introdujo en los espíritus humanos. Esta bestia, al cual había que poner resistencia mental, se mide en unidad de influencia. Esta medida la dará el Hijo de Dios. Es una medida que toma en cuenta todas las circunstancias del ser durante la prueba de la vida, porque cada uno es juzgado según sus obras, y los que serán llamados a juicio serán las llamadas autoridades, las que estaban a cargo de otros. A todos los individuos que fueron autoridades, más les valdría haber exigido leyes a los ciudadanos en que se tomasen en cuenta a lo de Dios, porque el que no lo hizo sencillamente será considerado un traidor. Fíjense, un traidor. Los que no tomaron en cuenta lo de Dios, así, a rajatabla, es un traidor. De todo lo que él mismo prometió en el reino de los cielos. Esto significa que todo lo que se pidió y se prometió a Dios antes de venir a la vida humana, se exige el haber cumplido en el divino juicio. El haber cumplido en el divino juicio de Dios, esto es lo que significa la divina ley, mandato que decía: adorar a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre todos los puestos de autoridad que se tuvo en la prueba de la vida. Este divino mandato incluye el todo sobre el todo de sí mismo, porque todo lo dio el Creador y a todo le exige divina justicia, porque todo lo transforma, dándole destino a la humanidad. Al pedirle a Dios la prueba de vida, no le pidió influencias dañinas que con el correr del tiempo los desvirtuarían a sus divinos ojos. Nadie pide la perdición de sí mismo a Dios, porque siendo Él infinitamente amoroso, tal pedido no tiene sentido. La perdición de tantos seres del extraño sistema de vida llamado capitalismo salió de hombres, no salió de Dios. Por lo tanto, los creadores del capitalismo pagan su obra de corrupción. Ellos debieron de haber sabido escoger el sistema de vida. La prueba de la vida consistía en no equivocarse. El término prueba significa una oportunidad con divino juicio. Hay algunos datos, hermanos, que están en este divino plano. Por lo tanto, cualquiera que pregunte o ustedes mismos se hagan esa pregunta: ¿qué significa prueba? Prueba significa, como lo dice el Divino Padre, oportunidad con divino juicio. Esa es prueba. ¿Anotaron? Oportunidad con divino juicio. Y eso es importante porque acto por acto, instante por instante, las obras que se hacen, los estudios que se hacen, lo que ejercemos en los hogares, lo que hacemos en la sociedad, eso está medido en función de prueba, y eso es juicio, está en función del juicio. Hagamos lo que hagamos, puntajes de luz, ya con el conocimiento que nos da el Divino Padre, es puntajes de luz, descuento o ganancia. Entonces prueba significa oportunidad con divino juicio. Las oportunidades se piden a Dios tal como se piden las formas de vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que consideraron que la vida humana era una prueba, a que puedan entrar los que no lo consideraron así.
porque escrito fue de que todo espíritu es probado en la vida. Los creadores del extraño y desconocido capitalismo no le dieron la debida importancia a la prueba de la vida. El extraño complejo al oro les puso ciegos y se entusiasmaron por un extraño y efímero imperio, producto del interés complejo al oro y un complejo en sus individualidades que ni ellos pudieron definir. Era la bestia que se encarnó en ellos, era la extraña influencia que en el divino juicio de Dios se transforma en una bestia. Porque todas las sensaciones del espíritu se materializan en las leyes vivientes de Dios. Hasta las ideas generadas en la prueba de la vida se materializarán. Lo injusto, cuando se materializa, se vuelve monstruosidad. Lo justo se vuelve paraíso. La bestia es originaria de las galaxias de tinieblas, en cuyos mundos sus criaturas no han logrado aún superar la etapa del complejo de la posición. Eso es lo que ha ocurrido con los faraones, con los reyes, etcétera, con los mafiosos y todo aquello que sucumbieron pues a la humanidad, al estado de abandono, al estado de mentalizarlos a la materia, no considerar más lo otro. Ellos no se preguntaron qué es lo que pasaba, simplemente optaron por dominar a través de la posición de la riqueza. Eso es lo que pasó. Para lograr tal desprendimiento es que los espíritus que desean avanzar piden a Dios una oportunidad, ¿sí? Piden una prueba de vida, porque para aspirar a los divinos premios de Dios hay que planear perfección en sí mismo. Repito, hay que planear perfección en sí mismo y hacerse cargo de tal perfección. Lo salido de sí mismo es el más grande mérito delante de Dios. No hay otro camino. Perfección y más perfección. Nosotros nunca vamos a pensar que ya estoy perfecto, nada. El planear la perfección es permanente y es infinito, y en cada existencia de perfección es tener que gozar de una vida equilibrada, ¿no? Es como desencarnar acá y ir a otros planos, a otros planetas, paraísos y disfrutar. Una forma de perfección. Y eso es tener que ir a otros planos más superiores que no tienen límites, sucesivamente. El que nada se esfuerza, nada gana. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que conoció el esfuerzo en la prueba de la vida, a que puedan entrar uno que no lo conoció. Todo esfuerzo del llamado capitalismo es esfuerzo dividido, porque sus creadores no concibieron la unificación del planeta. La prueba de la vida consistía en unificarlo. El extraño complejo traído de lejanas galaxias se los impidió. Volvieron a caer en división de sus semejantes. El hecho de que el mundo se haya dividido en naciones, creencias y el sometimiento a las leyes desiguales, muchos dijeron durante la prueba de la vida que era imposible unificar a la humanidad, porque así dijeron ellos mismos, hicieron lo imposible por no entrar al reino de los cielos. Ellos no representaban
lo más evolucionado del género humano, y debieron darse cuenta de ello antes de lanzar la primera piedra de pesimismo, porque estos seres maldecirán el haber tenido boca. Ellos habían pedido boca para unificar planetas y ganárselos para la luz, porque ellos ya sabían de la división de Satanás en el reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no caer en pesimismo, porque se ha venido a la vida a medir las propias capacidades. Este término es interesante, hermanos. Fíjense, se vino a la vida para medir las propias capacidades, lo que significa, pues no había que optar por la sensación del pesimismo. No puedo, no sé, que mi familia, no sé. Sencillamente nos quedamos sin ánimo, no hacer nada. Había que esforzarse en la vida, ¿no? Eso es lo que nos está tratando de decir el Divino Padre. Habría que esforzarse y no quedarse todo sumiso. Por lo que somos sumisos es lo que predomina, pues, los que salen a la palestra, los que salen, los dominantes. Cuando hay dominados, existen los dominantes. Y había que reaccionar. Había que optar por los medios posibles de tratar de esforzarse para no caer en el dominado. Se había venido a expandirlas. Nadie vino a detenerse, ni nadie vino a hacer el papel de retrógrado. La extraña división salida de la bestia desvirtuó el carácter humano, lo hizo mundano por comodidad. Las ideas generadas segundo por segundo no ganaban cielos, ni ganaban existencias de luz. Lo único que ganaban era división segundo por segundo. La humanidad de la bestia ganó lo que no era del reino de los cielos, ganó tinieblas que alejan a la criatura del reino de Dios. La caída o alejamiento del reino de Dios ocurría segundo por segundo, y por cada segundo de pérdida una existencia de luz, porque lo de Dios no tiene límites. La extraña influencia que el oro ejerció en los seres humanos fue un extraño magnetismo que quedó escrito en el áurea humana. El descuento que los influenciados tendrán será por segundos, en que por cada segundo de extraña influencia del oro vivido equivale a perder una existencia de luz. Esto significa que la humanidad no debió aceptar jamás el extraño sistema de vida llamado capitalismo. No debió de aceptar jamás un sistema de vida basado en leyes desiguales. No debió de aceptar una forma de injusticia perpetua, porque ni una molécula de las injusticias que produjo lo desigual queda sin su justicia. El mundo se durmió en lo injusto, y no luchó contra él. Eso es lo que pasa, las masas se duermen. Claro, ¿por qué no se va a dormir? Porque si también nosotros no hemos tomado en cuenta lo espiritual, ¿dónde estaba? No nos hemos preguntado dónde radicaba lo desigual. Nunca. Esa es también una complicidad del pueblo. Por eso que el pueblo también tiene que rendir cuenta por no haber tomado en cuenta sus derechos. La prueba de la vida consistía en luchar contra lo injusto en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo al propio sistema de vida. El Hijo de Dios dio el primer ejemplo en el mundo. Él fue el primero que les dijo a
ricos romanos y a los ricos judíos de que ninguno de ellos, entraría al reino de los cielos. Y tal divina advertencia no les gustó, y es por eso que lo intrigaron y le mataron. Lo que hicieron los ricos y emperadores romanos, lo continuaron haciendo los ricos de todas las épocas, durante el reinado de la bestia. Esto dio lugar a una muchedumbre de mártires. Ellos serán los primeros en ser resucitados en el divino juicio de Dios, y sus asesinos también, porque el divino juicio es individual. Imagínense que el Che Guevara y tantos otros mártires en la Santa Inquisición que fueron ultimados, fueron torturados, muertos, van a resucitar para estar frente a frente, cara a cara con sus asesinos. Entonces los asesinos, ¿qué cara van a poner? ¿Cómo van a reaccionar cuando vean a sus víctimas? En alguna ocasión le ultimaron, le torturaron. Ellos van a reaccionar de un modo tal que no se lo van a esperar. Porque actualmente, hermanos, la divina ciencia se está difundiendo en todas partes, y fíjense, ellos se hacen de oídos sordos, de vista gorda, se les avisa de este conocimiento y no están reaccionando para nada, y probablemente no reaccionen la mayoría de ellos. Y cuando resuciten sus víctimas, ¿cómo reaccionarán ellos? ¿No? Bien. Estando presente en todas las partes, los mismos ricos de la era romana eran los mismos ricos de todas las épocas, porque los espíritus vuelven a nacer de nuevo para conocer vida nueva. El pedir nuevas existencias a Dios constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias. Los culpables del presente fueron los culpables del pasado. Todos los ricos de la bestia verán sus pasadas existencias. Fíjense, vamos a repetir esta parte. Los culpables del presente fueron los culpables del pasado. Todos los ricos de la bestia verán sus pasados en la televisión solar del Hijo de Dios. Es por eso es que fue escrito. ¿Se acuerdan de una parábola? Es que por eso fue escrito, no lo que se va a ver. Ajá, ahí están despiertos, qué bueno. Todo ojo verá. Verán sus pasadas existencias y verán la gloria y majestad del Hijo de Dios. Verán cómo manda los elementos del planeta y los que son fuera del planeta. La prueba de la vida consistía en crear un sistema de vida justo y no hacer sufrir a nadie. Pero para tragedia de los seres humanos, los que se abocaron en crear el sistema de vida por todos conocido, no principiaron por estudiarse ellos mismos. No se conocieron a sí mismos, proyectaron un sistema de vida en el preciso instante en que la mayoría de sus virtudes dormían. Fueron los iniciadores de un extraño sistema de vida desequilibrado. He aquí la tragedia inicial que se fue transmitiendo de padre a hijo y de generación en generación. Lo desequilibrado se recibió como herencia y se le legalizó, y casi todos prometieron defenderlo con sus propias vidas, y para asegurarse los llamados ricos crearon a las llamadas Fuerzas Armadas. Fíjense, hermanos, un rico que tiene posición, que tiene dinero, que tiene poder,
¿Serán felices? No son felices, hermano. Viven torturados, ¿no? No, mi oro, mi ganancia, me lo van a robar. No puede ser. Entonces ni duermen. En esa función es que ellos optaron por no, vamos a crear una seguridad, vamos a adiestrar hombres y que nos cuiden. Y aún así no duermen, siguen pensando, mi oro, ¿cuánto tendré ya? Está sumando, a ver, más allá de lo que pudiera levantar el brazo Atahualpa, ¿no? Mucho más, porque la posición, el querer tener dinero, oro, no tiene límites, hermanos. Hasta en nosotros, ¿quién de ustedes no quiere tener $1000 en el bolsillo al instante? Todos queremos tener, ¿verdad? Pero, claro, 10 millones, 1 millón, 100 millones, todos quisiéramos tener. Pero la diferencia, hermano, esto sin ofender, la diferencia está en que aquí los que estamos presentes, yo creo que si tuviera ese dinero, yo creo que no lo usufructuaría en cosas vanas. De hecho, que aportaría de repente para colaborar con la radio, más edición de libros. En fin, yo creo que esa cualidad, esa sensación, de alguna manera nos hace revertir el hecho de estudiar la divina ciencia, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Ya, entonces traigan sus dólares ahí, van poniendo en el atril. Bueno, es así, hermanos, es así. El sentido del amor que ellos poseían estaba basado en lo posesivo, y no pudieron vencer este extraño complejo porque jamás nunca se estudiaron a sí mismos, no se interesaron jamás por lo interior de ellos, no se conocieron a sí mismos, olvidaron el consejo del Divino Padre Jehová. Este divino consejo era lo que ningún rico entraría al reino de los cielos, porque las divinas advertencias de Dios son también divinos consejos de Dios. No es como lo humano y a la vez lo es. En la prueba de la vida, casi todos se desvirtuaron por culpa de la bestia. Casi todos se durmieron en sus propios bienestares. Nadie rechazó la extraña influencia del oro sobre los sentimientos. Nadie rechazó, pues claro, tengo dinero y con el dinero que se tiene, pues se vive bien, ¿no? Se viaja, goza de los placeres y no le interesa. No se preguntaron que si eso influía, bueno, en ser injusto, en ser, digamos, vano, en ser más mundano, preocuparse de las cosas del mundo y nada lo espiritual, porque lo espiritual equilibra. Y como no había espiritualidad, entonces ellos se quedaron ahí y querían más y más. Nadie vinculó el oro con las divinas advertencias de Dios. Esto fue el extraño dormir en la ciencia del bien, la ciencia que dejaba a todos satisfechos con un poco de dinero, mas no los enriquecía en espiritualidad. Para poder unificar al planeta, esta extraña ilusión de sentirse seguro con un poco de dinero jamás fue entendida ni comprendida por la bestia, porque los individuos de la bestia nunca se comprendieron ellos mismos, y todo complejo que ellos no comprendieron lo arreglaban con el suicidio. La solución de los espíritus cobardes. Ciertamente que los pueblos de la prueba de la vida se dejaron mandar por seres que valían infinitamente menos que ellos. Lo prueba el hecho de que jamás lograron unificar a la humanidad.
disponiendo para tal logro de miles de años. Fíjense las políticas, hermanos, no, tantos partidos actualmente que vemos, en el mismo Congreso no pueden unificarse, tienen el Parlamento para dividirse, no logran unificarse, tienen oposición. ¿Cómo se puede gobernar con oposición, con un grupo de opositores? Jamás se puede hacer nada, absolutamente nada, porque lo que otros quisieran hacer algo, los otros se oponen, por bronca, porque no les gusta, porque ahí está su partido, tiene que defender a su gente, etcétera, ¿no? Ese es así, y nunca unificarían, y más tratan de dividirse. Al dividirse, se dividen a ellos mismos. Por eso la filosofía del demonio es, por último, quedarse solito. Nada quieren compartir, nada, para nada. Quieren quedarse solitos. Y al quedarse solos se desesperan y se matan. Eso es lo que pasa con los mafiosos también. Al final, todos los hombres o algunos que tienen harto dinero, tanto tienen que se desesperan y al final se matan. Así que no de nada sirvió lo que han tenido, lo que han atesorado por mucho tiempo. A ver, lo prueba el hecho de que jamás lograron unificar a la humanidad disponiendo para tal logro de miles de años. Así hubiesen sido de mayor valía que los propios pueblos, habrían logrado la unificación del planeta Tierra. Los pueblos no se tomaron el trabajo de estudiar a los que los mandaban. Ajá, ahí está. A ver si un mandamás se sabía o tenía que evaluar quiénes estaban al mando, tenían que saber quiénes estaban gobernando. Había que exigirle al Caballo Loco, al Fujimori, al mismo Ollanta que tiene dos caras, promete una cosa, después hace otra cosa, se le embolsillaron, pues, ¿no? Creo que hay que quitarle a Ollanta, por mí hay que quitarle ese nombre, no, es indigno de Ollanta. No puede ser, pues. Entonces, ellos no tenían valía y los pueblos lo aplauden, lo eligen, etcétera. Había que estudiarlos quiénes lo mandaban. Entonces el pueblo es cómplice también. Dejaron correr los segundos de los siglos. El desvirtuamiento de sus individualidades se constituyó en ley normal y trataron de perfeccionar una causa desvirtuada. Este extraño perfeccionamiento salido de los hombres jamás pudo vencer el desequilibrio emocional de sus individualidades. Jamás lograron la unificación filosófica. Tal fue la tragedia humana en la prueba de la vida. Una tragedia tremenda. Esta extraña tragedia que en el divino Evangelio de Dios se escribió como cuando hay una tragedia, ¿qué es lo que sucede? Una terrible tragedia. Llorar y crujir de dientes. Llorar y rechinar los dientes. El dormir de la humanidad en la prueba de la vida fue de no darse cuenta de que el propio sistema de vida, segundo por segundo, constituía la tragedia de no volver a entrar al reino de los cielos, porque cada segundo transcurrido tenía la equivalencia de una existencia de luz y constituía la unidad para poder volver a entrar al reino. El mundo de la prueba, desde el primer instante o primer segundo en que aceptó al llamado capitalismo, dio principio a su propia caída en los destinos de la luz, porque segundo por segundo se fue alejando del lugar de su origen. La humanidad,
al aceptar al llamado capitalismo, lo hizo en comodidad y no en perfección. Principió con desequilibrio. Los primeros creadores del llamado capitalismo no se impacientaron ni relacionaron al naciente capitalismo con el contenido del divino Evangelio de Dios. Nadie se interesó por lo de Dios. Las extrañas leyes capitalistas no fueron comparadas con las divinas parábolas de Dios. Esto constituye la más extraña y más demoníaca comodidad en toda la historia de la tierra. Porque por culpa de esta extraña comodidad, la humanidad no entrará al reino de los cielos. Esta extraña comodidad los volvió a dejar sin la herencia del cielo, porque ya había ocurrido en otras existencias, en otros mundos, porque habiendo principiado como microbio, el ser humano vivió otras muchas existencias, y lenta y progresivamente lo que fue microbio se fue levantando del suelo, fue adquiriendo mayor tamaño, y estando en el tamaño humano, volvió a caer de nuevo, volvió a olvidarse de Dios. Al elegir una forma de sistema de vida en la tierra, las continuas caídas del espíritu en sus propias experiencias de vida hace que perpetúe su geometría microscópica, hace que la deuda por violación a la ley de Dios se efectúe de nuevo en geometría microbio. Es decir, así como era al principio tamaño, cuando violó la ley de Dios, así será también igualmente el tamaño geométrico que tendrá su cuerpo de carne al pagar la deuda. Esto se llama en el reino de los cielos seguir arrastrándose en los planetas polvo. Esta ley se vuelve a cumplir en la criatura humana porque una vez más volvió a caer en la prueba de la vida. O sea que caídas, levantadas, caídas y levantadas, y a más gravidez se vuelve al tamaño microbio, pequeñito, y otra vez hay que comenzar de cero, y otra vez la caída y otra vez. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo podríamos levantarnos definitivamente, no? Cuando la criatura se empapa del conocimiento, cuando está enquistado, muy íntimamente relacionado, así como en sí mismo, conocerse a sí mismo, recién puede arrancar y pueda acentuarse ahí. A partir de ahí empezar, seguir adelante. De lo contrario es la caída, y cuando se cae con suma facilidad es porque falta conocimiento, falta la luz al interior de nosotros, y las caídas se van dando, y podemos anular la geometría humana y volver a lo microbio, y otra vez seguir. Y el Divino Padre no se hace problemas. Total, la criatura, el problema es de la criatura. La criatura aprende y bueno, pues que siga para adelante. Total, tiene toda una eternidad para seguir. Por esa razón el Divino Padre no se hace problemas. El problema es para las criaturas. Volvió a demostrar que sigue siendo una roca de dureza mental en su propia evolución. No entender. Adelantándose el Hijo de Dios a esta extraña dureza mental es que dijo una parábola para que no se duerman. A ver. No, dureza mental, sinónimo de dureza mental. Ajá. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Quiso decir, sobre estos duros para entender, los probaré en una forma de fe
que ellos elegirán. Ya asunto de uno, pues. Porque el Hijo de Dios siempre respetó el libre albedrío de la criatura. Es así que su divina doctrina en nada perjudicó al libre albedrío humano. Al contrario, le indicó lo que más le convenía para acercarse a Dios. Lo que sucedió fue toda una tragedia, porque la bestia dio al mundo un extraño libertinaje en que nunca se pusieron de acuerdo con respecto al único Dios viviente. Este extraño desacuerdo cumplió ley expansiva, es decir, que se transmitió de generación en generación y de padre a hijo. La dispersión mental se convirtió en lo legal. El desvirtuamiento de cada uno se hizo a través de un extraño dormir. Es por eso que fue escrito, precisamente para que no se duerman, una parábola. ¿Ah? ¿Quién lo dijo? Bien, bien, bien. Están atentos los ancianos. Todo espíritu duerme. Fíjense, no se duermen, ¿eh? Está bien, muy bien. La extraña obra de la bestia dejó sin unidad al mundo de la prueba. La bestia descubrió que manteniendo la división entre las criaturas humanas lograba inmensas ganancias. Con un mundo unificado no ganaba nada. Su extraño lema era cuando se divide, ya pues muy fácil ya, ¿no? Divide y reinarás. La bestia era el mismo demonio, porque antes que surgiera la bestia ya se había escrito eternidades de tiempo atrás de que solo Satanás divide. El mundo de la prueba, en su extraño dormir de siglos, no comparó esta divina parábola con el reinado del llamado capitalismo. Los seres humanos no aplicaron el contenido de las divinas escrituras de Dios a su propio sistema de vida. Si lo hubiesen aplicado, otra sería la historia de la tierra, porque todos los derechos humanos están contenidos en las enseñanzas de las divinas parábolas de Dios. Por siglos lo han estado, y por ellos el Hijo de Dios juzgará los derechos que los hombres se dieron en la prueba de la vida, a través de las leyes humanas. Y es más fácil que tengan derechos en el divino juicio de Dios uno que defendió sus derechos en la prueba de la vida, a que los tenga uno que no los defendió. Ahora, aquí, hermanos, en esta parte, ¿cómo defenderíamos nuestros derechos? ¿Cómo? Agarramos palos, bomba, piedra. ¿Cómo defendemos? La única manera, hermanos, hoy por hoy, ya no violencia, ¿verdad? Porque en ninguna forma imaginable había que matar, había que proceder con violencia. No había que hacer eso. La mejor forma es la inteligencia con el conocimiento, ¿no? El conocimiento obtenido, ese es el mejor arma. Ahorita nosotros como que, bueno, somos poquitos, pero cuando las masas empiecen a adquirir conocimiento, el sistema tiembla. Como en reiteradas oportunidades el mismo hermano Antonio dice, cambio de costumbres, se acabó. Ahí está. Entonces, cuando uno ya no se alía con el consumismo que nos da el sistema, cambiamos radicalmente, asunto concluido. Conocimiento, pero en base al conocimiento, porque no podemos cambiar, no podemos optar por uno mejor si es que no tenemos conocimiento. En base al conocimiento hay unificación, hay decisiones mancomunadas,
muchas cosas se hacen en base al conocimiento, ¿verdad? Entonces, si no hay conocimiento, no hay. Entonces, nosotros nos estamos armando con el conocimiento, hombre pensante, que al sistema no le conviene. Probablemente, hermano, yo pienso dentro de mi mentalidad individual, pienso que en el futuro, cuando el sistema se dé cuenta de este asunto, de estas cosas que se está gestando, va a reaccionar. ¿Quiénes son ellos? Complot, persecuciones, ¿quién es el líder? ¿No? Claro, entonces al sistema no le conviene, pero como ahorita estamos tranquilitos, ¿no? Pero cuando las masas empiecen a optar por el conocimiento, ahí está la caída del sistema, se va a dar cuenta. Entonces la mejor forma de hoy para adelante en reclamar nuestros derechos es a través del conocimiento. Ir escogiendo qué es lo que más nos conviene en nuestra vida y ir rompiendo pues esquemas. Eso es lo mejor. Bien, a ver dónde nos quedamos. Y es más fácil que tengan derechos en el divino juicio de Dios uno que defendió sus derechos en la prueba de la vida, a que los tenga uno que no los defendió. Y los que persiguieron a los derechos, más les valdría no haber pedido la prueba de la vida humana, porque de ellos se hará tal escarmiento en el llorar y crujir de dientes, que ellos mismos maldecirán la propia vida humana. El castigo de los que persiguieron los derechos pedidos en el reino de los cielos serán llamados en el juicio a los jinetes del Apocalipsis, porque tales individuos pertenecían a las llamadas fuerzas armadas que surgieron durante el extraño reinado de la bestia. Se les llamará jinetes del Apocalipsis porque ellos mismos se habían creado sus propios apocalipsis. Ellos mismos se apocaron y no habrá para ellos ni una molécula de misericordia, porque ellos no la tuvieron. El drama de los jinetes del Apocalipsis arrastrará a otros millones de seres a sus propias condenas. Serán aquellos que aplaudían a los jinetes del Apocalipsis. Bueno, ¿quién no ha ido a la parada militar? Bravo, qué bueno, ¿no? Qué bueno, es comando, están marchando. Eso se hacía, pues. Ahora ya se aplaudía. Serán los que aplaudían a los que se habían tentado con el uso de la fuerza. Los dormidos de la vida no sabían a quiénes aplaudían, y cuando lo llegan a saber es cuando se les dice que no entrarán al reino de los cielos, de Yapa. Cuando uno está dormido, aplaude y todo eso, piña, pues no entras al reino, no entras. La prueba de la vida consistía en descubrir el mal, no consistía en aplaudirlo, ni en alabarlo. Si el planeta Tierra no hubiese conocido a los que se tentaron en el uso de la fuerza, muchas generaciones de seres humanos habrían logrado entrar de nuevo al reino de los cielos. Porque cada segundo ocupado en la extraña práctica del llamado militarismo habría sido una existencia de luz, del cual el espíritu sería dueño. Los que en la prueba de la vida aplaudieron a los individuos que pertenecían a las llamadas fuerzas armadas, lo que hacían era la de aplaudir a su propia división del propio premio, porque no se podía servir a dos señores, no se podía vivir aplaudiendo algo que nunca fue escrito en el divino Evangelio de Dios.
porque el llamado militarismo no es árbol plantado por Dios. Los árboles de Dios no son árboles con leyes de amor, no son árboles cargados de violencia ni de atropellos. Los que aplaudieron a los individuos de las fuerzas aplaudieron a un extraño sistema de vida injusto, porque a los que aplaudían y proclamaban pertenecían a un extraño y desconocido sistema de vida que ninguno de la humanidad había pedido a Dios. A los tales el Hijo primogénito les llamará extraños y no los reconocerá como hijos de la luz. Es más fácil que el Hijo de Dios reconozca como a hijos de la luz a los que defendieron a la luz durante la prueba de la vida. A los extraños les pesará un infinito el no haberse sacado la extraña indiferencia con que vivieron en la vida, porque tal indiferencia será considerada como un desprecio a Dios, y tal desprecio se paga por segundos. Cada segundo de extraña indiferencia equivale a perder una existencia de luz. Esto provocará un intenso llorar y crujir de dientes en millones de indiferentes y de orgullosos. Esta parte, hermanos, quiero contarles acerca del militarismo. ¿Quiénes han hecho servicio militar? Ajá. 1, 2, 3, 4, conmigo 5, 6. No, no se ríen, hermanas, ¿verdad? Yo hice servicio militar 2 años y voluntario, fíjense, voluntario. Ya fui a servir a mi patria, ¿no? A defender el territorio, etcétera, vistiendo el uniforme, etcétera. Pero es tan astuta el sistema, el poder, que a uno lo cambia de psicología, la forma. Pero aquí hay una cosa, hermanos. Si bien es cierto, vamos a afrontar un juicio por segundos, por moléculas, etcétera, idea por idea. No es menos cierto también que es una experiencia en las tinieblas. Ese es un atenuante, no es una justificación en modo alguno, sino es un atenuante porque hemos conocido las tinieblas y seguramente en el futuro, cuando se presente la ocasión, pues ya no, ahí queda. Y por los que no lo hicieron, probablemente estén tentados o probablemente queden con la posibilidad de hacerlo. Pero de pronto por los que indefinidamente no van a hacerlo, es porque tienen cierto grado de evolución, pues. Ya conocieron o como que ya en existencias pasadas ya lo han pasado. Entonces en la vida a veces tiene que pasar esas situaciones para poder enmendar en vida presente y proyectado hacia el futuro, ¿no? Porque fíjense, si bien es cierto, es un acto demoníaco, es de las tinieblas, pero es parte del aprendizaje, sin justificar. Es parte de conocer al mal de cerca, cara a cara, conocer. Eso también es parte de la evolución. Eso no se justifica, no, que ya de alguna manera me estoy justificando, no es así. Todo está calculado en su debido lugar, pero de que el juicio es el juicio, así de simple. Bien. Cuando en un planeta de pruebas como lo es la Tierra surge un sistema de vida injusto, sus criaturas que lo viven son saturados en sus áureas con un magnetismo de tinieblas. Este magnetismo cada uno lo verá
en la televisión solar del Hijo de Dios. Es por eso que fue escrito, eso ya lo han dicho, todo ojo verá, todos verán lo que había dentro de ellos, y para evitarles cosas desagradables a la criatura humana es que se dijo y se escribió. ¿Darán con la parábola? ¿No? A ver, vamos a repetir. Y para evitarle cosas desagradables a la criatura humana es que se dijo y se escribió. Cuando uno... No. De la individualidad, conócete a ti mismo, porque fue la propia criatura en prueba de vida la que se saturó en su propia áurea, al hacer en la vida tal o cual cosa, y todo lo que se hizo en el llamado capitalismo, absolutamente todo, estaba desvirtuado. Por lo tanto, las áureas de los llamados occidentales son áureas desvirtuadas. La única esperanza que quedaba era la de abandonar el sistema de vida capitalista. Es por eso que fue escrito: Maestro, ¿qué debo de hacer para salvarme? No, ya se dice, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, pues abandona todo y sígueme, ¿no? Así lo dijo el Divino Maestro. Deja tus cosas y lo que más quieres y sígueme. Esto equivale a decir, si tu sistema de vida está corrompido, déjalo. El término sígueme quería decir que en donde hubiese leyes sanas, allí estaba la divina moral de Cristo. Cada uno tenía la obligación moral en la prueba de la vida de buscarse un ambiente sano para no dividir lo bueno. En el llamado mundo occidental estaba lo peor del género humano, porque tenía la influencia del oro, y en donde hay influencia de ambición surge en forma instantánea la pudrición moral. El propio mundo es testigo de la triste caída de la bestia. Millones de seres presencian la decadencia de los que se hicieron llamar en forma indebida los reyes de la creación. La propia existencia demuestra todo lo contrario. Ellos fueron reyes de su propia pudrición moral, y es por esto es que se anunció llorar y crujir de dientes, porque la moral es la base de toda divina determinación de Dios. La caída de los influenciados por el oro fue inevitable, porque con siglos de anticipación fue anunciada tal caída. Y aquí estamos frente a lo más extraño, el extraño fenómeno de un olvido por parte de las generaciones que vinieron a la prueba de la vida. Vamos a repetir, el extraño fenómeno de un olvido por parte de las generaciones que vinieron a la prueba de la vida. Generaciones enteras, incluso habiendo leído el divino Evangelio de Dios, aplaudieron al capitalismo que había sentenciado Dios. Este extraño fenómeno no pudieron aplicar los psicólogos de la tierra, porque hasta ellos cayeron en el extraño olvido. Dentro del olvido había un extraño desvirtuamiento que atrapó a la criatura. Y ésta legalizó al llamado capitalismo, ensalzándolo como libre. Esta actitud para con algo que estaba sentenciado por Dios hace que los grandes del capitalismo sean avergonzados y ridiculizados por el Hijo de Dios y por las masas. El estado emocional de libre se quejará en contra de los creadores de la bestia capitalista, porque el llamado capitalismo no es del reino de los cielos.
es extraño al reino, y lo libre es del reino de Dios. Los creadores de la bestia capitalista nunca fueron libres, porque todos eran presos de sus propias pasiones, por poseer más que otro. El que nada anhela, por no perjudicar a otro, esto sí que es libre, porque no es prisionero de sus complejos al drama de la bestia capitalista. A ver, vamos a entender esta parte, hermanos. El que nada anhela por no perjudicar a otro, este sí que es libre, porque no es prisionero de sus complejos. El drama de la bestia capitalista consistió en que, habiendo probado algo ilegal ante Dios, le es quitado lo que probó, y se queda con menudo descuento, porque escrito fue de que Jehová Dios da y quita. A los llamados ricos les quita el predominio que ejercían sobre otras criaturas, y los que antes lo adulaban, ahora los desprecian. Es decir, que Jehová pone y quita sensaciones en sus criaturas, para que se cumpla los pedidos que las propias criaturas le pidieron en el reino de los cielos. Esta ley fue anunciada en la propia Sagrada Escritura. Y Jehová Dios puso enojo en Faraón, y lo que hizo para probarlo, y lo que hizo para probarlo, y para que se cumpliera la historia salida del propio libre albedrío humano, la divina intervención de Dios es silenciosa. Siempre ha sido así, porque la propia criatura humana lo pidió a Dios. La humanidad desconocía la intervención invisible de Dios en la tierra y lo pidió como una prueba. Esta divina revelación hará llorar a millones de seres, porque en una u otra forma negaron de Dios, porque lo veían, porque no lo veían. Estos seres son los indiferentes para con ellos mismos, son los vividores de la vida, y hasta se atreven a decir que creen en Dios, sin estudiarlo jamás. Pobres de aquellos, porque no volverán a tener otra oportunidad de burlarse de Dios, porque toda extraña indiferencia a todo vacío mental hacia Dios se considerará como una burla hacia Dios, pues se había enseñado de que Él era el divino creador de todas las cosas. Este divino anuncio era más que suficiente para que nadie se olvidara de Dios, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que en ningún segundo de sus vidas olvidaron a Dios. El drama de los que olvidaron a Dios abarca a muchedumbres de millones de seres cuyas mentalidades fueron limitadas por seres acomplejados, por los mismos que no entendían, Los llamados religiosos eran miedosos de la verdadera espiritualidad. Ellos temían a lo que era superior al propio pensar de ellos. Por esa razón es que en la Santa Inquisición pescaban, lo prendían, lo enjuiciaban como herejes, porque tenían miedo de la realidad, de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y para no quedar mal, porque estaban diciendo la verdad, no, esto no conviene, vamos a tener que eliminar. Y así sucedió, una de las formas, uno de los aspectos para que surgiera la Inquisición. Ellos temían la ley común, la única ley que unifica desinteresadamente a los planetas.
Los acomplejados religiosos optaron por el camino más fácil, optaron por la bestia y optaron mal, porque con la bestia ellos caen. La extraña alianza entre capitalismo y religión tiene su trágico fin en el llorar y crujir de dientes. Los llamados religiosos jamás nunca excomulgaron a los fabricantes de armas, ni los tocaron. Es por esto que el Hijo de Dios los llamará cómplices de la bestia. Ellos engañaron a un mundo que por cómodos se dejaron influenciar por un falso guía. El llamado mundo cristiano fue reacio en buscar la verdad por su propia cuenta. Fue, es y será un mundo sin mérito propio. Eran simples imitadores de fe intuitiva, no eran de fe ilustrada. Si hubiesen sido de fe ilustrada, el mundo cristiano no habría caído en el error de adorar imágenes. Este extraño mundo de la fe jamás nunca se preguntó si lo que hacían era o no agradable a Dios. Fueron aventureros de su propia fe, porque la fe sin ilustración es perder el tiempo, y la divina advertencia de esto está en el contenido de la divina parábola que decía: el que busca, encuentra. Y toda búsqueda contiene una explicación que ante Dios se vuelve ilustración. Mas la búsqueda de los que se ilusionaron por el mundo fue extraña búsqueda que contenía un extraño límite que nadie había pedido a Dios. Y fue el propio dormir de cada uno que creó su propio límite, viviendo en una naturaleza infinita. La propia proyección de las cosas fue empequeñecidas por el excesivo apego a lo del mundo. El extraño concepto de la eternidad quedó reducido dentro de los límites de un planeta polvo. Los que hicieron así no volverán a entrar al reino de los cielos, porque ellos mismos no reconocieron a los que no tenían límites durante la prueba de la vida. Los tales se empequeñecieron según el grado de indiferencia con que miraron el valor de la vida. La mayoría de este nunca volverán a ser criaturas. Vamos a repetir esta parte. Los tales se empequeñecieron según el grado de indiferencia con que miraron el valor de la vida. La mayoría de ellos nunca volverán a ser criaturas. Serán enanas, microscópicas, polvos en otras existencias, en otros mundos. El tamaño físico a tener en el futuro depende de la propia obra mental de cada uno. Y es más fácil que tenga la oportunidad de llegar a ser un gigante, uno que se agigantó en la interpretación del universo, a lo que llegue a ser uno que empequeñeció. Tal interpretación escrito fue que todos serían juzgados según la obra. Lo que el mundo de la prueba no advirtió en este divino mandato fue que el divino juicio era molecular. Lo molecular correspondía a la palabra humilde del divino evangelio de Dios, porque fue más humilde por su tamaño que una molécula. La deducción de esto estaba también escrita en el divino evangelio de Dios. Lo humilde y lo pequeñito eran por igual divino mandato por la materia. Vamos a repetir acá, hermanos. Lo humilde y lo pequeño era por igual divino mandato sobre la materia y el espíritu, porque siendo Dios infinitamente justo, Él y sus divinas leyes son igualitarios, porque nadie es menos delante de Dios,
ni la materia, ni el espíritu. El que no lo pensó así, en la forma de fe que cultivó en la prueba de la vida, cayó en la prueba, empequeñeció el divino poder de Dios, falseó lo que no debía de ser falseado. El que cayó poniéndole límite a Dios no entra al reino de los cielos. La humanidad no debió de haber mirado en menos a nadie, ni a la materia, porque nada era imposible para Dios. A la criatura humana se le advirtió de que Dios todo lo podía, de que de la materia sacaba vida y del espíritu sacaba materia. El drama humano frente al olvido, frente al divino poder de Dios, estaba encerrado en esto: la concepción que cada cual tenía de Dios jamás nunca debió de haber tenido límite, porque el límite se viene en contra del que dejó tan extraño y desconocido límite. La influencia en el divino juicio de Dios, millones de seres llorarán por culpa de este límite y maldecirán a los llamados religiosos del mundo porque habían recibido la influencia de ellos. Estos falsos guías de la fe jamás le hablaron del infinito cosmos que había creado Dios. Ellos nunca vincularon lo infinito con la fe y no lo hicieron porque intelectualmente no eran capaces. Y el que se atrevía a hacerlo, ellos lo perseguían y no le dejaban a que expusiera sus ideas. Si no lo perseguían, lo aislaban. Tan extraño abuso en contra del libre albedrío de otros se paga por segundos, moléculas e ideas en el divino juicio de Dios. Todo abuso se paga en presencia del Hijo de Dios, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que jamás abusaron en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de hacerlo. La secta religiosa o roca religiosa fue el artífice de la caída de millones y millones de seres por generaciones. Estas generaciones pecaron de cómodos, pues se confiaron en otros, lo que debió de haber sido una búsqueda propia salida de sí mismo. El drama humano descansaba en un reducido grupo de ignorantes que había interpretado el divino evangelio de Dios según sus conveniencias materiales. Estos extraños intérpretes de la eternidad nada especial tenían. Ellos eran tan desequilibrados como lo pudo ser cualquiera criatura mundana. Hasta influenciados por el oro eran, pues lanzaron la primera piedra, comerciando con los divinos sacramentos, y por siglos el mundo no despertaba, solo despertó con la llegada de la divina revelación. Es cierto, hermanos, eso, ¿eh? Por siglos, recién ahora hay el despertar. A partir de ahora viene el despertar, recién con la divina revelación. Tal como lo dice, recién ahora, porque por siglos el pueblo ha estado dormido. Y los que mandaban y los que confundían, peor, porque ellos estaban más entusiasmados con el brillo del oro. Solo despertó con la llegada de la divina revelación del Padre Jehová. Bienaventurados los que despertaron muchos antes de la llegada del Cordero de Dios, los que se dieron cuenta antes de la llegada de la divina revelación. Bienaventurados, dice. Bueno, deben ser los espíritus más avanzados, ¿verdad? Bueno, el común de la gente pues estamos influenciados, porque ellos volverán a ver la luz, porque sus esfuerzos por salvar el alma
ocurrió durante el tiempo de la prueba de la vida, ocurrió durante el tiempo de prueba pedida a Dios. El mayor mérito sucedió durante la vida. Los arrepentidos de última hora tienen menos mérito ante Dios. ¿Se están dando cuenta? Los que despertaron a última hora mayor daño causaron al mundo, porque el dormir de ellos duró más. Cada criatura humana, al recibir la influencia de la bestia, se hizo cómplice de ésta. Solo los revolucionarios que lucharon contra ellas no lo son. No son cómplices de la bestia. El primer revolucionario que luchó contra la bestia capitalista fue el propio Hijo de Dios. Fueron los burgueses romanos y judíos los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera. El hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo no entrara al reino de los cielos fue el acabose para ellos. No le perdonaron ni al Hijo de Dios, menos perdonan a los simples mortales, que tratan de enseñar al mundo una justicia mejor a la de la bestia. La causa por la cual matan los individuos pertenecientes a la bestia es el extraño complejo a la posición de las cosas. Los llamados capitalistas acaparan mucho y no se estudian a sí mismos del por qué acaparan. No les dan importancia a la filosofía para poder entender a la vida. Y al carecer de causa filosófica, sus extraños acaparamientos se tientan con facilidad en el uso de la fuerza, porque en el instante de acaparar no pensaron en las necesidades de las criaturas del planeta, se hicieron individualistas en la lucha colectiva para ganarse el sustento para vivir. El drama de los extraños ricos consistió en que los que les imitaron reencarnaron dentro de sus individualidades las demoníacas psicologías de la rapiña y la explotación. El principio de los extraños ricos, un principio carente de amor, pues ellos le dieron mayor importancia a la ganancia basada en el cálculo y la astucia, y en sus perfeccionamientos hereditarios no renunciaron jamás a ellos. Fueron rocas de dureza mental hasta el fin. No quisieron poner en práctica el conócete a ti mismo para rectificar los errores del espíritu. No les dieron importancia al divino consejo de Dios. El divino Padre Jehová ya los sabía desde eternidades atrás. Es por ello que Él les anunció el drama de los ricos hace ya muchos siglos, antes que éstos nacieran a la vida. El término dormir de tantas generaciones con respecto a la bestia constituye el mayor de los dramas en la historia del planeta Tierra. Drama que fue anunciado en el divino Evangelio de Dios como el llorar y crujir de dientes. Este extraño dormir de seguir y de imitar a un violador de la divina ley de Dios constituirá un misterio hasta para los afectados, un misterio de las tinieblas, porque la causa del dormir es la caída que cuesta explicar. La causa, el dormir del que nadie escapó, a excepción de los niños, demuestra que los seres humanos vienen de las galaxias de las tinieblas. Sus presencias en el reino de los cielos fue un instante para los que reencarnarán, para poder conocer una forma de vida que no conocían.
fue la gran oportunidad de ser probados por Dios. La prueba de la vida consistía en no caer en un instante de vida injusto, y mucho menos en un sistema de vida que había sido sentenciado por Dios hace ya muchos siglos atrás. La sentencia divina es extensiva y sin límites, excepciones. Escribe el Alfa y la Omega. Hermanas y hermanos, concluimos con dar lectura a esta divina lámina que nos explica acerca de las influencias que ejerció en cada uno de nosotros individualmente y también colectivamente. Entonces, lo que el Divino Padre nos está dando a saber es realmente en qué posición nosotros estamos actualmente y de lo que debemos de hacer de aquí en adelante para poder enmendar y para poder también atenuar las situaciones que se avecinan muy pronto. En nosotros recae, de los que estamos estudiando, de pronto, hermanos, la forma de ser de repente dentro de nuestra capacidad, instantáneos, dentro de nuestra percepción humana, de ser más perseverantes en expandir este conocimiento, ¿verdad? En nosotros está recayendo, ustedes no se dan cuenta de repente, pero sí, somos pocos, pero es la parte, si se quiere, la cabeza para que el conocimiento se vaya expandiendo, se vayan enterando más hermanos en prueba de vida. Esto sin límites, hermanos, sin límites. Luz y tinieblas tienen los mismos derechos a saber del conocimiento de Dios. Nadie está exento, aun cuando acepten o no acepten, igual. Para lo cual lo que se necesita es una preparación adecuada. Los hermanos que aquí estamos estudiando, ustedes, nosotros todos, debemos de prepararnos también para poder que la divina ciencia abarca todo y explica todo. Por lo tanto, también nosotros en términos humanos debemos tener cierto conocimiento, si fuera posible, dominio de las leyes humanas, para poder que la divina ciencia se entienda por los diferentes estratos sociales. No solamente debemos de entregar un volante, sino tratar de llegar a la psicología del pueblo, tratar de llegar al pensamiento de cada uno, porque no es lo mismo que entienda un hermano del Ande, los hermanos campesinos, los hermanos obreros de las ciudades y los hermanos influenciados por el oro, los ricos, los llamados ricos, ¿no? Cada uno tiene su psicología y su forma de entender los conocimientos. Entonces, en función a ello, uno tiene que estar un poco más preparado. Ya eso ya es cuestión de nosotros para poder prepararnos y dar el conocimiento debido. Entonces, todos nosotros, hermanos, somos los que estamos pues llamados a expandir el conocimiento. No sé si hasta aquí tienen un poco como tratar de interactuar con ustedes, alguna observación, algo que ustedes quisieran preguntar de repente. En la medida de mi entendimiento les puedo responder. Si no, lo dejamos también para que el hermano Antonio también responda, porque es más antiguo y sabe más que cualquiera de nosotros. Sí, hermano.
Sí, de acuerdo. Sí, efectivamente, hermanos. La iglesia que habla el Divino Padre es la iglesia principalmente de la iglesia individual. Para empezar, el templo es uno mismo y se empapa del conocimiento. Entonces, el templo es el conocimiento, ciertamente. Lo otro es una ayuda para poder hacer que la divina ciencia se entienda. Por ejemplo, si hablamos del capitalismo, se supone que debemos ser investigadores de cómo se origina el capitalismo, ¿verdad? Porque siempre ustedes cuando vayan a difundir se van a encontrar con marxistas, ateos, materialistas, otros, los supuestos espiritualistas que son los mismos evangélicos, etcétera. Entonces uno tiene que empaparse de esos conocimientos, que obviamente no es que sea más que el conocimiento de Dios, sino es para hacerles de entendimiento, la secuencia, ¿no? La secuencia, la hilación, de ese modo ellos entienden, porque nosotros podemos entender. Yo, por ejemplo, no he necesitado sin el ánimo de vanagloriarme, no he necesitado, digamos, de ser marxista o ateo. Sencillamente lo escuché una sola vez al hermano Antonio, suficiente. Entonces, y así entendemos en diferentes niveles, en diferentes formas, el conocimiento de Dios. Entonces, tenemos que ser realistas por ese lado, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Los materialistas, demuéstrame la existencia, sí, de Dios. Un poco más como que quieren que se les baje a Dios, Divino Padre, hágase presente para que crea el hermano. No, no es así, pero hay que tener la suficiente posibilidad de demostrar lo que es la existencia de Dios, lo que es la existencia de las Sagradas Escrituras, etcétera. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? De ahí sale la polémica, inclusive cuando se difunde este conocimiento. ¿Alguna otra observación, preguntita? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, hermanos, creo que falta todavía 15 minutos para que podamos concluir nuestra hora, nuestro tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencias? ¿Cómo debemos de difundir la divina ciencia? ¿Qué debemos hacer? Ustedes estamos como una especie de asamblea, ¿no? Para que ustedes también participen. No hay que ser un poco, hay que ser vivaz en ese sentido. Sí, hermano. ¿Cómo debe ser el sistema de vida que se establezca en este planeta o en cualquier sitio del universo para que esté de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo deberíamos organizarnos, lo económico y todo? Bien. La divina ciencia, hermanos, de por sí tiene psicología, filosofía, ciencia, es completo, ¿verdad? Inclusive las Sagradas Escrituras lo es. Ahí está ciencia, psicología, conocimiento y todo. Lo que pasa que en las Sagradas Escrituras está en parábolas, en simbologías, que eran para interpretarlo, que eran para escudriñar. Y el término escudriñamiento es pues deducir, comparar, sacar conclusiones. Con la divina ciencia ya no, ya está la explicación dada. Lo que sí es que, hermanos, en este momento estamos preparados, tenemos que estar más preparados en base al conocimiento, estudio y más estudio, para que con el estudio estemos mayor cantidad de hermanos en una psicología común, que es la filosofía de Dios. Con esa psicología y con esa filosofía de Dios estamos predispuestos para emprender a lo que se viene, porque recuerden que el Divino Maestro va a venir a regir el mundo como un juez solar, un gobierno patriarcal, Él. Entonces nosotros vamos a ser coactores de ese cambio del sistema, en la que todos estaremos transformando, seremos parte de esa transformación.
en este momento, si uno quisiera transformar el mundo, en este momento no se podría, porque el mundo está regido en base al oro, al dinero, por los capitalistas, por el poder económico, y es difícil. Estamos como con la soga al cuello. Es por esa razón que el Divino Maestro viene como un juez que va a regir a todo el planeta, un solo gobierno, y él va a poner las normas. Entonces, por primera vez, hermanos, se pondrá en ejecución lo que está en las Escrituras. Ya la divina ciencia es juicio, es para juicio, para hacernos saber de lo que nosotros, a qué nos atenemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué debió haber sido aquello? ¿Y por qué no debió haber sido de uno y de otra forma? Entonces ya es un aclare, ya es una forma de que nosotros estamos preparados. Y como lo dijo en alguna oportunidad el hermano Antonio, primero conocimiento, luego unificación y trabajo masivo. Y eso es lo que va a instaurar el Divino Maestro. Entonces, hacia ese fin es lo que nosotros, los que estudiamos, tenemos que estar visualizados, estamos orientados hacia esa finalidad. Entonces, nuestra mente tiene que estar ya orientado ahí. Ya no tenemos que estar pensando en las políticas y en esto, porque ya tuvieron su tiempo. Y hoy por hoy no es la solución. Está en debacle la economía, la crisis, hasta desaparecer. Están condenados, así de raíz desaparece. Sí, hermano. Claro. Así es. El asunto es que Estados Unidos, su emisión de dólar es a nivel mundial. Nadie hace negocios, nadie hace compras, ventas, producción, exportación, importación, si no es en base al dólar. La caída de ellos, como al inicio les dije, es haber emitido pues $1 en vacío. En otras palabras, es una super inflación, ¿no? Como se dice, ¿cómo se llama? Devaluación de una forma cambiaria. Es terrible. Entonces ellos ya prácticamente están ya acá, lo que están disfrazando es con ciertas cosas, tanto así que el Estado, las funciones del Estado han cerrado actualmente. Entonces eso tiene un tiempo en que en otro momento que pase estas cosas, acabóse para ellos. Entonces claro, una buena parte de sus economías de ellos han gastado demasiado en invasiones, Siria, desde la guerra de Vietnam, etcétera, porque la crisis de ellos viene desde más atrás del año 70. Hubo este parálisis que ahora están sufriendo hace décadas atrás también. ¿Por qué? Porque hicieron guerra a Vietnam, ¿no? Todas las guerras que hacen les cae, pues. Claro, ellos tienen que pagar, a la postre tienen que pasar apuros. Y todas esas guerras lo subvencionan los países pobres. Ellos a través del dólar lo tienen dominado a los países. Te presto, emitiendo billetes en papel. Te presto. No hay respaldo en oro, entonces te presto. Y ellos viven de ese préstamo. Pero lo que ellos no saben, lo que ellos no se han dado cuenta, no han avisorado es su crisis interno. Ellos tienen un crisis interno tremendo, que eso es lo que esa brecha no lo pueden tapar. Y tienen que estar en apuros. Por eso que ellos también avisoran hacer invasiones, apoderarse de esto, de aquello, ¿no? Cambiar las formas como la globalización, los TLC, etcétera, y eso con una finalidad de que ellos puedan, su hegemonía de poder económico, puedan succionar cada vez más a los países del tercer mundo. Y nosotros no nos damos cuenta, y el gobierno es al servir, todos los países del tercer mundo al servicio del imperio. Es el sistema capitalista, es el sistema de los más influenciados.
¿no?, de las empresas transnacionales. Entonces ellos trabajan así, a nivel mundial. ¿Alguna otra observación? ¿Alguien? ¿Entendieron todito? ¿Ya se la saben? Bueno, entonces, hermanos, como ustedes ya saben, lo que nos queda es seguir para adelante, seguir perseverando en esta difusión. Un poquito es como que actualmente, si nos situamos, y este conocimiento como es de Dios, es fresquecito, es calientito, algunas veces yo pienso cómo me hubiese gustado estar en el tiempo donde se escribieron las Sagradas Escrituras, o en el tiempo donde estuvo el Divino Maestro con sus apóstoles, ese tiempo, ¿verdad? Entonces cualquiera de nosotros se pregunta esa inquietud: ¿cómo habría sido? ¿Cómo habrá sido? Me hubiese gustado estar. Ciertamente, hermano, muchos de los hermanos han estado ahí. Por eso esa inquietud también. Entonces, en este tiempo que es distinto, el sistema y todas sus variantes es distinto, llega un conocimiento así fresquecito, como si fuese en la época del Divino Maestro. Entonces, esa es la sorpresa, que muchos no nos damos cuenta, el mundo no se da cuenta. Así como en el pasado, ¿qué de bueno va a salir de Nazaret? Si ya lo conozco, es el hijo del carpintero, lo conozco a su papá José, a su mamá María. ¿Cómo? No puede ser, es imposible. Igualito hoy por hoy también igual, ¿no? ¿Cómo va a ser? No, mentira. Que el Hijo de Dios haya venido trayendo conocimiento, imposible. Estamos en el 2013, es un mundo moderno, no puede ser posible. Entonces, es la percepción, es la psicología de la gente que se duerme, como hemos leído en el conocimiento, que se duerme en sus laureles, y como que el pueblo también está ahí sumiso. Esa es la particularidad. De lo contrario, hubiésemos estado despiertos. Claro, nosotros nos hemos desfasado en el tiempo también. Como el pueblo no ha estudiado las Sagradas Escrituras, entonces nos hemos sobrepasado, ¿no? O sea que hemos salteado lo que es las Sagradas Escrituras para esperar un conocimiento superior. Esa es otra parte para no poder entender lo que es la divina revelación. Si hubiésemos estado despiertos, hubiésemos leído, entendido las Sagradas Escrituras, entonces esto ya sería más instantáneo, más rápido. Ya más la gente, la humanidad despertaría más rápido. Ah, sí, Dios, voy a investigarlo, es cierto. Entonces, el pueblo, la humanidad, pues no ha estado con la lámpara encendida, sino apagada, ¿verdad? Esa es la razón por la que no se entiende la divina ciencia, como que se ve algo despectivo, algo que no es, será o no será, por la mayoría. Claro, no creen, en fin, ¿no? Entonces a eso se refiere, es toda negación, la negación de Pedro. Antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Bueno, las 3 doctrinas fatalmente fue negada. La doctrina mosaica sucedió igual con la doctrina cristiana y la doctrina del Cordero. Se niega, pues. Entonces esa es la razón. Todo tiene su significado, pues, en las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanas y hermanos, para no cansarles más, damos por concluido esta charla del día de hoy, domingo, y seguramente para el próximo domingo habrán otras novedades de los hermanos que van a estar compartiendo el conocimiento para todos y con todos. Gracias, hermanos y hermanos. Gloria al Divino Padre. Caluroso aplauso para el hermano Leonardo. Gracias, hermano Leonardo, por su conferencia. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes nuevamente. Reiteramos nuestro agradecimiento.
Y para comunicarles, como al comienzo de esta tarde se les había caído 10 soles a un hermanito que finalmente lo reclamó, vino acá, lo reclamó. También a alguien se olvidó esta bolsita, no sé qué es lo que contiene, pero esta bolsita ha sido encontrada en el